Muy bien, este es nuestro tema número 3, que le he titulado de esta manera: Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a centrarnos en el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículo 21 al 32, para que lo tengan en sus Biblias. Después de que el Señor libró la más grande de todas las batallas en el huerto de Getsemaní, sucedieron los siguientes eventos antes de su crucifixión, que veremos brevemente. En Marcos 14, 43 al 52, la Escritura dice que Jesús fue arrestado. Es decir, inmediatamente, cuando nuestro Señor Jesús terminó de orar en el huerto de Getsemaní, ¿quién llegó? Judas, el traidor, para entregarlo con un beso. Los que lo arrestaron llevaban espadas y palos. Acto seguido, Pedro quiso defender al Señor y le cortó la oreja a Malco. Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Con esto podemos encontrar algo muy hermoso de parte del Señor, o un principio. Y escuchen, Jesús no aprueba la violencia física ni verbal. Jamás. En las situaciones que tú te encuentres, jamás Él va a aprobar eso. Que tú insultes, que tú le pegues a alguien. Y aquí lo estamos viendo. Pedro, así no son las cosas. Así yo no te enseñé. Mete tu espada, Pedro. Seguramente algunos se dieron cuenta de lo que sucedió en los premios Oscar, ¿no? Fue muy sonado. En donde, ¿ustedes qué opinan, hermanos? Bueno, ya les di la base, ¿no? Si este hombre fuera cristiano, que pasó al frente y le dio una bofetada, no, se lo merece, ¿verdad? Podríamos algunos pensar eso, se lo merecía porque insultó a su esposa. Pero siempre hay formas, hermano. Jesús nunca va a aprobar la violencia física ni verbal, jamás. ¿Qué hubieras hecho tú, varón, no? Yo. Es duro que insulten a tu esposa. Siempre hay maneras y formas. Yo le decía a un hermano, quizá hubiera pasado a decirle: a ver, ¿te gustaría que hablaran mal de tu esposa? A ti que estás hablando mal de mi esposa y te estás burlando. ¿Qué le hubiera contestado el presentador? Entonces deja de burlarte y no le digas nada. Y te das la vuelta. Y quizás hasta te sales con tu esposa. Claro, cuando uno anda en la carne, cuando uno no anda en el espíritu, reacciona así, hermano. Y empiezas a agredir. Pero Jesús nunca va a aprobar la violencia física ni verbal. Por muy duro que sea la situación que estemos pasando, nunca la va a aprobar. Ahí estaba el Señor. Lo arrestaron todos aquellos que llevaban espadas y palos. Y el Señor Jesús les dijo: yo estuve todo el tiempo enseñando en la sinagoga, ¿y por qué no me prendisteis? ¿Por qué hasta el día de hoy traes palos y espadas para llevarme preso? ¿Qué más sucedió? En Marcos 14, 53 del versículo 53 al 65, la Escritura dice que Jesús fue presentado ante el concilio. El concilio, recuerden que estaba conformado por los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Ahí fue el Señor presentado para ser juzgado ante ellos. Ahí en ese juicio le inventaron todo tipo de cosas para acusarlo de que él estaba en contra de la ley, para deshacerse de él. Pero no le hallaron nada. Sus testimonios de los que lo acusaban no eran congruentes, hasta que el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?
Y Jesús le dijo, yo soy. Finalmente tenían una acusación para presentarlo delante de Pilato para que lo crucificara. En Marcos 14, 66 al versículo 72, la Escritura dice que Jesús fue negado por Pedro. En esta parte el autor hace un paréntesis en el relato del juicio de Jesús para contarnos acerca de la negación de Pedro. Ahora es inevitable ver el fuerte contraste entre Jesús y Pedro. Mientras el Señor valientemente confesó ante el concilio que Él era el Hijo de Dios, Pedro negó al Señor ante una criada. Lo cierto, hermanos, es que nuestro Señor sí tiene muchas razones para avergonzarse de nosotros, pero ninguno de nosotros tenemos por lo menos alguna razón para avergonzarnos de Él. Pero en ocasiones lo hacemos ¿cómo? Pues con nuestra vida. Cuando Pedro se dio cuenta que lo había negado, recordó lo que le había dicho su Señor, y las Escrituras dicen que, y pensando en esto, lloraba. Y bueno, conocemos la historia de Pedro. En Marcos 15, 1 hasta el versículo 5, la Escritura dice que Jesús fue presentado ante Pilato. El Sanedrín había decidido que Jesús era culpable de blasfemia y por lo tanto debía morir. Y ellos con mucho gusto lo hubieran asesinado, pero al estar bajo el gobierno romano, fue por eso que lo llevaron ante Pilato, al gobernador romano. Ahora, aunque Pilato era un hombre cruel y frío, no se dejó guiar por las acusaciones de los sacerdotes y tuvo cierta admiración del Señor, a tal grado que estaba convencido de que Jesús era inocente. Él dijo, ningún delito hallo en este hombre. Lo que dice Lucas 23:4. No he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Lucas 23:14 y 15. Inocente soy de la sangre de este justo. Mateo 27:24. En Marcos 15, 6 al 20, Jesús fue sentenciado a muerte. Pilato, aunque él estaba convencido de que Jesús era inocente, sucumbió ante la presión de los religiosos y cedió cobardemente ante ellos. El gobernador romano tenía la costumbre de conceder amnistía a un preso elegido por el pueblo durante la fiesta de la Pascua. Pilato pensó en aprovechar esta coyuntura para conseguir el indulto de Jesús, al que él mismo propuso como candidato. Sin embargo, al hacer esto, ya estaba dando por hecho que Jesús estaba condenado. De otra manera, no tendría sentido indultarle. Finalmente, el asunto se tenía que decidir entre Jesús y Barrabás, un hombre detenido por cargos de sedición, terrorismo y homicidio. Y conocemos la historia. El hombre es tan inteligente que escogieron a Barrabás. Es tan inteligente el hombre. Pusieron aquí a Barrabás y a Jesús. Escojan entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Y qué es lo que hace el hombre afuera? Es tan inteligente que escoge lo mejor. Democracia, dicen, ¿verdad? Que el pueblo escoja. Crucifícale, crucifícale. Bueno, a partir de este momento veremos el episodio de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes asesinaron al Señor Jesús? Brevemente, vimos que varias personas intervinieron para que el Señor llegara a la cruz donde sería crucificado. Por ejemplo, leímos que Judas lo entregó por 30 monedas, que era el pago que se hacía por un esclavo, por 30 monedas. Lo entregó por 30 monedas a los principales sacerdotes que buscaban ocasión para matarlo. Luego, los principales sacerdotes entregaron a Jesús por envidia a Pilato para que lo crucificara. Pilato, al ver la presión y por quedar bien con los judíos, se los entregó para que lo crucificaran. Hermanos, la realidad es que en Judas, en los religiosos y en Pilato está reflejada toda la humanidad. ¿Quién de aquí nunca ha tenido envidia de alguien? ¿Quién de aquí nunca ha codiciado algún momento dinero o algún bien material? ¿Quién de aquí nunca ha tratado de quedar bien primero con los hombres antes que con el Señor? Hermanos, no hay justo ni aun uno.
Todos nosotros somos culpables. Y con el 99.99% de probabilidad, les puedo asegurar que nosotros también hubiéramos gritado como un solo hombre con esa multitud: crucifícale, crucifícale. La realidad es que cada mentira ha sido un puñetazo en la cara del Señor. Todos nuestros adulterios fueron los clavos que perforaron sus manos. Todos los chismes fueron esa corona que atravesaron la cabeza de nuestro Señor Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Marcos 15:21. Dice así la Escritura: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El pueblo de Jerusalén, dirigido por sus sacerdotes, ancianos y gobernantes, acababan de pedir a Pilato que condenaran a muerte a un hombre inocente, al Señor Jesús, y que soltaran en su lugar a Barrabás, un activista político y asesino. Marcos, al igual que los otros evangelios, nos presenta un relato sobrio de la crucifixión, sin entrar a detalles de la extrema crueldad de la misma. Muchas de las narraciones de la crucifixión de Cristo están llenas de alusiones y citas del Antiguo Testamento, con la intención de mostrarnos que todo lo que estaba sucediendo era llevado a cabo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dice Hechos 2:23. Ya lo sabía el Señor. De todos los textos citados en el Antiguo Testamento, dos de ellos son de fundamental importancia porque nos arrojan bastante luz sobre el acontecimiento de la pasión de Cristo. Estos textos se encuentran en el Salmo 22 y en el capítulo 53 de Isaías. Después los pueden estudiar. Vamos a ver unos versículos más adelante. Ahora, en su recorrido, el Señor tenía que pasar por algunas de las calles principales de la ciudad, llevando la cruz en la que sería ejecutado. Recuerden, el Señor sería llevado al Gólgota, un monte cercano de la ciudad. Pero en su recorrido, Él tenía que pasar por algunas calles. Ahora, pasar por estas calles era una costumbre que tenía el propósito de dar una lección, una fuerte lección a todos aquellos que se rebelaran contra el gobierno romano. El Evangelio de Marcos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz de Cristo. Cristo, 100% hombre, estaba muy exhausto, hermanos. Recuerden que la noche anterior Él había celebrado la cena pascual con sus discípulos. Todo había ocurrido muy rápido y con mucha intensidad, por lo que el Señor no tuvo tiempo de descansar, ni de comer, ni de dormir. Veamos de manera breve la secuencia de los sucesos previos. Después de que el Señor tuvo su última cena con sus discípulos, se dirigió al huerto de Getsemaní, donde oró con gran angustia y tristeza, de tal manera que su sudor era como gotas de sangre. Cuando terminó de orar, Judas llegó con mucha gente armada para arrestarlo. Del huerto lo llevaron a la casa del sumo sacerdote para que fuera interrogado. Al amanecer lo llevaron con Pilato para ser juzgado. Durante la mañana también lo llevaron con Herodes para que fuera interrogado, donde fue menospreciado y escarnecido. Luego lo regresaron a Pilato, que en un intento de despertar la compasión de la gente por Jesús, lo hizo azotar brutalmente. Sus soldados usaron el flagellum, el cual era un instrumento que daba azotes cortos y tenían las puntas pequeñas bolas de hierro y de huesos que desgarraban la piel y el tejido, exponiendo los músculos y los huesos. En pocas palabras, el flagellum era utilizado para despedazar todo lo que se encontraba en su camino. Cuando finalmente lo decidieron condenar, lo entregaron a los soldados, que se burlaron de él. Le daban puñetazos, se postraban burlándose. Rey de los judíos. Le pusieron una corona de espinas de 30 centímetros que atravesaron su cabeza.
Ahora, conociendo todo este contexto, entonces no debe sorprendernos que nuestro Señor estaba muy agotado y muy lastimado en su cuerpo. Por lo tanto, los soldados, para evitar que muriera durante el recorrido, obligaron a Simón de Cirene para que le ayudara con el madero. Muy rápido y muy intenso. ¿Quién hubiera aguantado todo eso? Solo él. Y déjenme decirles algo, por amor. Cada latigazo, cada burla, todo estaba pensando en ti y en mí. Es increíble el amor de nuestro Señor. Aunque Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz, es indudable que estaba muy cerca del Señor. La pregunta es, ¿dónde estaba Simón, hijo de Jonás? Aquel que dijo, yo pongo mi vida por ti. Parece que otro Simón había tomado su lugar. Simón de Cirene. Marcos 15:23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. De acuerdo con la antigua tradición, mujeres respetadas de Jerusalén les daban una bebida mezclada de vino con mirra a aquellos que eran condenados a morir para disminuir su sensibilidad al dolor agudo. Cuando llegaron al lugar en el que Jesús sería crucificado, le ofrecieron este vino mezclado con mirra, que servía para anestesiar los dolores físicos, pero él no quiso beberlo, ya que tenía la firme intención de tomar completamente la copa. ¿Qué significa la copa, hermanos? Lo estudiamos el miércoles. Lo que representaba castigo, dolor y sufrimiento también. Marcos 15:24. Cuando lo hubieron crucificado, eran tiempos muy difíciles. Había muchas turbulencias en Palestina, por lo que eran muchos los condenados para ser crucificados. Los evangelios no describen con detalle cómo era el proceso de la crucifixión, pero tenemos algunos registros que quedaron en la historia y nos pueden ayudar para darnos una idea. Veamos cómo era este proceso de la crucifixión. En primer lugar, se humillaba al condenado, despojándolo de toda su ropa. Luego se colocaba la cruz en el suelo, en donde lo acostaban de espaldas sobre ella. Las manos eran atadas o clavadas al madero horizontal y los pies al madero vertical. Cuando los clavos eran introducidos en las muñecas, estos cortaban un nervio medio que va hacia la mano. La estimulación de este nervio producía agudos calambres de ardiente dolor en ambos brazos. Después levantaban la cruz junto con la víctima para dejarla caer sobre un hoyo para posicionarla. Generalmente le ponían una pequeña base de madero bajo los pies para sostener el peso de la víctima, para así evitar que se le desgarraran las manos. Una vez levantada la cruz, no quedaba muy alta. Los pies de la víctima quedaban a 1 metro del suelo aproximadamente, con lo cual, hermanos, confirmamos que el Señor Jesús pudo ser escuchado por las personas que lo estaban rodeando. De hecho, tuvo una conversación con su mamá y con el apóstol Juan. Lo podían escuchar. Ahora, más allá del ardiente dolor, la postura de la crucifixión hacía que respirar fuera muy doloroso. La falta de oxígeno le llevaba a calambres musculares severos, lo cual dificultaba respirar. Para poder respirar bien, debían empujar los pies y flexionar los codos, jalando de los hombros. Al poner el peso del cuerpo sobre los pies perforados por el clavo y al flexionar los codos, torcían las manos que colgaban de los clavos. Al levantar el cuerpo para respirar, también raspaban las heridas abiertas de la espalda en contra del áspero poste de madera. Cada esfuerzo para poder respirar apropiadamente era agonizante, agotador y llevaba a una muerte más rápida. Ya crucificada, la víctima quedaba suspendida, expuesta en total impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. La tortura podía prolongarse durante varios días hasta que el condenado moría lentamente de hambre y de sed y de dolor, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales de locura.
Por otro lado, las víctimas durante el proceso de la crucifixión podían morir de las siguientes maneras: choque agudo por pérdida de sangre, asfixia al estar muy agotado para respirar, deshidratación, ataque al corazón inducido por el estrés, ruptura del corazón debido a una falla del corazón congestiva. Sin embargo, si la víctima no moría, sus piernas eran quebradas para que dejara de respirar. Algunos médicos afirman que el Señor murió por varias causas. La secuencia de las causas de su muerte quizás fue así: síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura de ventrículo. El doctor Frederick Farrar escribió: una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de horrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, vergüenza, humillación y larga duración del tormento. Él lo resumió como una sinfonía de dolores horribles, producida por cada movimiento. Una pequeña brisa sobre la piel podría haberle causado un dolor intenso. Por su parte, otro médico cree que la última causa de la muerte del Señor fue por un colapso debido a la pérdida de sangre, líquido y un choque traumático por sus heridas y por una sacudida cardiogénica que hizo que su corazón sucumbiera. La Biblia dice que cuando el soldado romano le atravesó el costado izquierdo a Jesús, la lanza liberó un chorro repentino de sangre y agua. Bueno, el médico James Thompson, por su parte, consideró que esto no solo prueba que Jesús ya estaba muerto cuando fue traspasado, sino que también es una evidencia del rompimiento cardíaco. En resumen, el corazón de nuestro amado Jesús se rompió en 1000 pedazos, quedando de manifiesto con esto que Él no le negó su amor a nadie. Nuestro amado Jesús dio todo su amor y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros. Si el día de hoy todos los discípulos del Maestro amaran con la misma intensidad y con esa misma calidad como Él lo hizo, tengan por seguro que este mundo sería otro. Si tan solo todos nosotros tomáramos en serio el mandamiento vertical de amar a Dios sobre todas las cosas y el mandamiento horizontal de amar a todos nuestros enemigos y a nuestros prójimos, hermanos, esto sería diferente. Ahora, no olvidemos que este castigo en la cruz fue inventado con la finalidad de hacer la muerte más dolorosa y penosa posible. Y es muy probable que este método siga siendo el más cruel de ejecución, porque tiene toda la intención de hacer sufrir lentamente a su víctima. Ay, de verdad que hay otros, si tú te das idea, ¿no?, de cómo matan a la gente nada más por matarla, y hasta se inventan todo tipo de castigos, pero este creo que no se puede comparar. Marcos 15:24, vamos a continuar. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Cuando los soldados terminaron de crucificar a Jesús, se sentaron y echaron suertes sobre los vestidos de Jesús. Hermanos, resulta increíble la indiferencia que estos hombres tenían delante del Señor. El Señor allí en la cruz y ellos echando suertes para ver quién se quedaba con sus vestidos. Esto me recuerda algo en la vida, donde no hay respeto, donde no hay esa sensibilidad por el dolor y el sufrimiento. Estás en un funeral, gente llorando, doliéndose por su pérdida. Y afuera del funeral, la gente riéndose y echando suertes para ver quién se queda con lo que va a dejar. ¿Han visto eso?
Ya están afuera planeando. Mientras está el dolor ahí, la gente acá insensible afuera. A ver, yo me voy a quedar con el carro, yo con las escrituras, yo con esto. Y no se metan conmigo porque yo soy capaz de todo por... hombre. Ese es el claro ejemplo de muchos que son indiferentes a Cristo y a su palabra, porque solo les interesan los vestidos, entiéndase, las cosas materiales. Estos soldados solo se llevaron las prendas del Señor cuando pudieron llevarse la salvación de sus almas. Y es muy importante aquí, voy a hacer un paréntesis, para nosotros como familia, sobre todo como varones, poder dejar por escrito bien en un testamento. Porque si no se hace un relajo, hermanos. Dejarlo bien, porque si no, llegan hasta matarse los hermanos por un pedazo de tierra. Y ni siquiera ese pedazo de tierra te vas a llevar. Bueno, Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. La crucifixión del Señor ocurrió a las 9 de la mañana, de acuerdo al método de medición del tiempo de los judíos. Versículo 26, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Marcos aquí nos da a conocer la costumbre que tenían los romanos al colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Pilato mandó que fuera escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, de tal manera que todas las personas que hablaban estos idiomas lo pudieran entender. ¿Por qué lo hizo? Bueno, en principio, porque los judíos acusaban a Pilato de que Jesús decía de sí mismo que él era el rey de los judíos. Además, Pilato estaba molesto porque lo habían forzado para crucificar a Jesús. Así que su manera de vengarse fue colocar el título El Rey de los Judíos, dándoles un mensaje muy fuerte. Ustedes han asesinado a su Mesías que tanto estaban esperando. Ya lo estudiamos en el libro de Hechos también, ¿recuerdan? Por tal razón, los principales le habían pedido que quitara ese título y pusiera otro, pero Pilato se negó a hacerlo. Así se quedó. Marcos 15:27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. En aquel día, 2 presos fueron crucificados junto al Señor. Marcos los describe como ladrones, palabra que Juan utiliza para referirse a Barrabás también, en Juan 18:40. Así que es muy probable que estos 2 hombres fueron llevados a la cruz por los mismos delitos que cometió Barrabás. Hermanos, en esta escena hay algo muy maravilloso. El Señor Jesús murió entre 2 hombres pecadores. Ahora recordemos que el ministerio de Jesús se caracterizó por tener contacto permanente con los pecadores, a tal grado que los judíos lo menospreciaron y le decían que era amigo de publicanos y de pecadores, como lo vamos a ver en estos versículos, Mateo 11:19, para que vean ahí lo que dice la palabra. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo 9:10 al versículo 12, dice así la palabra, y aconteció que estando él sentado a la mesa ¿en la casa de quién? En la casa de Mateo, un publicano. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Con esto podemos confirmar que nuestro Señor Jesús les predicaba a todos. Esto incluye a los pecadores y a los publicanos.
Él no hacía acepción de personas, como también ya lo estudiamos. Hasta en el último momento de su vida les predicó el evangelio a 2 pecadores en la cruz del Calvario. Solo uno de ellos reconoció que era pecador y en el último instante de su vida aceptó a Jesús como su Salvador. El otro no. Pero allí mismo en la agonía, ¿por qué? Porque se llenaba de la palabra de Dios. Otra vez lo vuelvo a repetir, hermanos. Salía la palabra de Él. En el mismo dolor, en la misma angustia, Él seguía predicando la palabra del Señor. Marcos 15, 29, 30 al 32. Y los que pasaban le injuriaban, lo blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, es decir, se mofaban y se burlaban, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Así es lo que quieren, ¿verdad? Muchos. Quiero ver a Dios para creer. Quiero tocar a Dios. No, hermanos. Nosotros caminamos por fe. El justo vivirá por fe. Amén. Caminamos por fe, no por vista, por fe. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Bueno, a pesar de todas las injusticias que Jesús había sufrido hasta ese momento, los judíos no parecían estar satisfechos. Así que fueron hasta el lugar donde estaba crucificado y no paraban de injuriarle. El odio, es terrible, ¿no? Cargar con ese odio y la amargura en el corazón, que hay gente que ya sigue odiando a personas que murieron. Los quieren sacar de las tumbas, agarrar el polvo y aventarlos y... terrible. Ellos no estaban contentos de que ya estaba en la cruz y fueron todavía a ver: desciende. Quiero que desciendas para así creer. Le injuriaban, lo escarnecían. Marcos clasifica aquí 3 grupos de injuriadores: los que pasaban, los principales sacerdotes y los que estaban crucificados con Él. Allí había uno que también le injuriaba. De esta manera se cumplió la profecía que está en el Salmo 22. Ahora sí vayamos al Salmo 22, versículo 7 y versículo 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: ¿se encomendó a Jehová? Líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Aquí se cumplió esta escritura. Sin lugar a duda, los dirigentes judíos miraban el espectáculo con profunda satisfacción. Pero no solo eso, sino también lo injuriaban. Y vamos a ver cuáles eran estas injurias. Número 1, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Vemos claramente que aquí torcieron las palabras de Jesús, se mofaban de nuestro Señor expresando desprecio, pero eran incapaces de comprender que justo en ese momento estaba por cumplirse lo que les había dicho: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. En ese instante estaban destruyendo el templo de su cuerpo, y la resurrección de ese templo que estaban destruyendo se levantaría al tercer día, como dice la Escritura. La número 2 es: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Aquí vemos que los judíos también tentaban y desafiaban al Señor para que descendiera de la cruz y se salvara a sí mismo. El Señor Jesús enfrentó una tentación similar en el desierto cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás, sin darse cuenta, le estaba haciendo una sutil invitación, como la de los judíos, para que evitara la cruz, pero Jesús venció ambas tentaciones. Además, ellos no entendían que lo que sujetaba al Señor a aquella cruz no era su impotencia, sino su obediencia y amor al Padre, y por amor a la humanidad. Porque, hermanos, si Él hubiera bajado, si Él hubiera descendido de la cruz, todos hubieran sido condenados al infierno. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Es interesante ver que sus enemigos reconocían que él había salvado a otros. Sin embargo, todos aquellos milagros habían dejado endurecidos sus corazones. ¿Cómo puede ser el Mesías enviado de Dios, el escogido, si no era capaz de impedir que sus enemigos le crucificaran? Ellos creían que el Mesías vendría para liberarlos del yugo romano y no de la esclavitud del pecado. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Según ellos, estaban dispuestos a creer en el Señor siempre y cuando descendiera de la cruz. Pero eso suena, hermanos, a una fe condicional y muy interesada. ¿Verdad que sí? Esto suena como si dijera: Dios, líbrame de las deudas que tengo con Coppel y te entrego mi vida. Así suena, con mucho interés y con condiciones. Si tú me sanas hoy, Señor, te entrego mi vida, Señor. ¿Cómo ves? Señor, las jovencitas, ¿no? O los jóvenes. Si tú me das una mujer que ama a Dios, o un hombre que ama a Dios, te empiezo a servir, Señor. ¿Cómo ves? No, así no son las cosas, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida? Al hablar de la cruz de Cristo, es predicar el Evangelio. Él murió conforme a las Escrituras. Él murió en la cruz de una manera terrible por nuestros pecados. Aquella cruz en el Monte Calvario, donde fue crucificado nuestro Señor, ¿le correspondía a quién? A Barrabás. A Barrabás. Y en Barrabás, toda la humanidad está representada. Dígale a su hermano: ¿cómo estás, Barrabás? Con amor, se lo dice muy duro, no sea duro. ¿Cómo se le dirá a una mujer? Igual. Está difícil, ¿no? Bueno, ahí invente uno usted. No, ya. Toda la humanidad estaba representada. En esa cruz, el corazón de Jesús estalló de amor por nosotros. Cristo murió por ti y por mí. Hermanos, la cruz de Cristo ha sido el tema más revolucionario de toda la historia. La cruz en los tiempos del Imperio Romano no conocía medias tintas, no hacía concesiones, ganaba todas las discusiones, matando al oponente y lo hacía callar para siempre. La cruz cumple sus propósitos destruyendo un patrón establecido, el de la víctima, y creando otro patrón, el propio. Así siempre se sale con la suya. Vence derrotando a sus oponentes e impone su voluntad sobre ellos. Siempre domina, nunca cede terreno, nunca regatea ni dialoga, nunca renuncia a nada por preservar la paz. La paz le da lo mismo, lo único que le interesa es terminar con sus adversarios lo antes posible. La cruz no tuvo misericordia con Cristo, sino que lo mató como a todos los demás. Cuando lo colgaron en aquella cruz, el Señor estaba vivo, y cuando lo bajaron 6 horas después, Él estaba completamente muerto. Aquella fue la primera vez que apareció la cruz en la historia de la iglesia cristiana. Después de que Cristo resucitó de los muertos, los apóstoles siguieron proclamando su mensaje, y lo que predicaron fue la cruz del Señor. Por todo el mundo proclamaban el mensaje de la cruz, este mensaje que fue el que transformó a Saulo de Tarso y sigue transformando a miles de personas. El poder del mensaje de la cruz ha transformado a hombres malos en hombres buenos. Este mensaje poderoso ha sacudido a todo el mundo, ha alterado por completo la actitud moral e intelectual del mundo. Cristo, que tenía un perfecto conocimiento de esto, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De modo que la cruz no solo mató a Cristo, sino que también mata a todos los que estén dispuestos a seguirle y llevar su propia cruz para ahí mismo morir. Es en la cruz donde muere el hombre viejo para después ser resucitado por Dios, quien resucitó a Cristo. Resucitamos una vida nueva en Cristo. Y hermanos, solo hay 2 cosas que podemos hacer al estar frente a la cruz: huir de ella o morir en ella. No hay más.
Si somos sabios, haremos lo que Jesús hizo, soportar la cruz y menospreciar la vergüenza por el gozo puesto delante de Él, dice la Escritura, sufrió la cruz. Hacer esto conlleva someter todo el patrón de nuestras vidas para que sea destruido y reconstruido en el poder de una vida sin fin. Y descubriremos que esto es algo más que una poesía, más que unos himnos dulces y unos sentimientos elevados. La cruz penetrará en nuestras vidas, en los lugares que más nos duela, sin respetar nuestras reputaciones tan bien cultivadas, nos derrotará y les pondrá fin a nuestras vidas egoístas. Solo entonces podremos alzarnos en plenitud de una vida nueva. ¿Quieren seguir al Señor? Tomen su cruz y niéguense a sí mismo. Es lo que representa, la cruz representa muerte, es morir a nosotros, al viejo hombre, lo que les decía, para que no respondas igual que los demás. El maestro de maestros, Él nunca le pegó a nadie, nunca insultó a nadie, y nosotros somos seguidores de Él, somos sus discípulos, queremos imitar sus pisadas. Amén. Pónganse sobre sus pies, ya vamos a hacer una oración.